Bienvenidos a esta transmisión de Centro Cristiano La Puerta Abierta. Nos encanta que usted haya decidido conectarse hoy y estamos muy contentos de que esté aquí con nosotros. Saben, la Biblia habla en Proverbios 3, versículo 5, que debemos fiarnos con todo nuestro corazón del Señor, obedecerle en todo, y dice la hermosa promesa que Él enderezará nuestras veredas. Esa es una promesa hermosa de parte de Dios para nosotros, y a nosotros solo nos toca seguirle, obedecerle, confiar en Él y no en nuestra propia prudencia. Así que yo le animo a que medite en esta palabra que hoy vamos a compartirle, tome nota y ponga en práctica todo lo que pueda de inmediato. De verdad, estamos contentos que usted esté aquí hoy con nosotros. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar,
Gracias por estar con nosotros. Hoy continuamos la serie Dios y Nación. Acompaña al pastor Hiram Harris con el mensaje Sal y Luz. Bienvenidos a nuestra transmisión semanal. Gracias por acompañarnos un día más, agradeciendo a Dios por su fidelidad y su mano de cuidado sobre nuestras vidas. Nuestra serie de este mes, Dios y Nación. Hoy un tema de desafío a la iglesia, de desafío a recobrar nuestra identidad, desafío a pensar en cuál es el efecto de la vida cristiana, de la presencia de hombres y mujeres que aman a Dios en medio de una nación. Hoy hablaremos entonces de la iglesia y su papel en el mundo, su papel en el desarrollo de una nación, su rol como agente preservante, su acción como expresión del corazón de Dios hoy. Y hay un pasaje conocido por todos, libro de Mateo, capítulo 5, versos del 13 al 16, nos presenta y nos enseña un llamado muy particular del Señor a su iglesia, hablando acerca de ella en términos de ser sal y luz. Vamos para ese texto juntos y dice así desde el verso 13 al 16. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Señor, pedimos tu bendición sobre este momento, sobre este tiempo de ir a la palabra, que ella nos hable, nos desafíe y nos transforme. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando leemos el pasaje que habla acerca de quiénes somos nosotros, quiénes son los discípulos, cuál es el carácter de aquellos que son del Señor, en términos de ser sal y ser luz, pensamos en una asignación, pensamos en una misión que el Señor nos da para ser ejercida en lugares donde hay corrupción y existe oscuridad. ¿Por qué? La sal previene el daño, conserva la materia, la luz alumbra donde hay oscuridad. Hoy experimentamos un crecimiento interesante de la penetración del Evangelio sin precedentes en América Latina, donde los números de presencia cristiana alcanzan altos porcentajes. Hablamos de un porcentaje de presencia evangélica en Panamá, un 20%, y de presencia en términos generales de la cristiandad, hasta un 90%. No obstante, cuando miramos los números rojos que indican cifras que reflejan las llamadas crisis sociales, pareciera que van en aumento a la par del crecimiento de la expresión de la cristiandad en la nación. Pareciera ser esto un poco contradictorio, pero es cierto. Es más, los males sociales, los conflictos familiares, de violencia, divorcios, embarazos precoces y demás han tocado la puerta de la iglesia. En las últimas décadas se ha escrito sobre un fenómeno llamado el crecimiento numérico sin transformación. Observen esa expresión, crecimiento numérico sin transformación, que en esencia se convierte en una llamada de alerta para mirar lo que está sucediendo fuera de las cuatro paredes de la iglesia y a la vez también mirar hacia adentro de la iglesia. La autora Landa Cope, en su libro Modelo de Transformación Social del Antiguo Testamento, describe una experiencia muy interesante
desde un documental que transmitió la televisión británica sobre la influencia del cristianismo en las sociedades. El periodista propuso considerar la ciudad más cristianizada de Estados Unidos, entendiendo por cristianizada una ciudad donde hay un alto porcentaje de creyentes que asisten a la iglesia regularmente. El periodista escogió la ciudad de Dallas, en Estados Unidos, Texas. La ciudad con una mayor asistencia dominical a la iglesia en todo el país. Y el periodista propuso entonces echar un vistazo a la demografía social de Dallas para ver cómo esa bendición de un alto número de congregantes se manifestaba concretamente en la comunidad. Así que observaron estadísticas, se consultaron trabajos acerca del crimen, seguridad ciudadana, la educación, la actuación de la policía, el sistema judicial, el sistema penal. Se consultó los sistemas sanitarios, los hospitales, los servicios de emergencias, las enfermedades contagiosas, las tasas de mortalidad infantil, la distribución de asistencias sociales. Se repasó la educación, la igualdad en las escuelas, la seguridad, las notas de exámenes y porcentajes de graduandos. Se evaluaron las tasas de empleo, vivienda y economía general. Fue como una revisión en detalle de todos los indicadores que hablan acerca de cuán bien lo está haciendo una ciudad, una región en términos de crecimiento y de desarrollo humano. Preguntas como: ¿se puede obtener empleo fácilmente? ¿Se puede obtener vivienda fácilmente? ¿Corresponden los ingresos con las ofertas de viviendas disponibles? Se miró la cantidad de personas sin techo que había en la ciudad, los programas que estaban destinados a aquellos que no se pueden valer por ellos mismos. Así que fue un estudio y una evaluación en detalle de muchos aspectos en la ciudad de Dallas. Los resultados arrojaron que la delincuencia, el débil sistema de asistencia social, enfermedades, desigualdades económicas, injusticia racial, todos ellos descalificaban a la comunidad por lo que respecta a tener una vida adecuada. Y esto contradictoriamente era la ciudad más cristianizada en Estados Unidos. El reportaje no había finalizado. El periodista que conduce el programa presenta estos resultados descorazonadores que reflejaban una comunidad totalmente disfuncional. Pero luego pide la opinión a líderes cristianos de renombre y de reputación y de integridad, y cada uno de ellos recibía la información que había arrojado la investigación. Y el periodista les preguntaba: ¿qué tiene que decir usted acerca de la condición de su comunidad? Y sin excepción, aunque de manera un poco distinta, todos en esencia respondieron: la verdad, esto a mí no me incumbe porque yo soy un líder espiritual. Esta fue la respuesta. La autora, Landa Cope, presenta frente a esto 3 posibles respuestas. Número 1, Dios no existe. Número 2, Dios y su palabra no son verdaderos. Recuerden, la Biblia enseña que si se practican sus valores, estos deben afectar a la sociedad en general, pero en la práctica pareciera que no funcionan. Y número 3, pareciera que no vemos a los cristianos actuales aplicando los valores bíblicos y por lo tanto no vamos a ver la influencia que las verdades bíblicas pudiesen tener y han tenido a lo largo de la historia. De las 3 posibles respuestas, obviamente
La última es la que nos desafía a nosotros. Sabemos que Dios existe. Sabemos que Dios y su palabra son veraces y que los principios que están establecidos en la palabra de Dios, cuando se viven, se creen, se abrazan y se ponen en práctica, funcionan. Pero el problema es que de una manera u otra estamos viviendo sin aplicar los valores bíblicos y por lo tanto no esperamos ver resultados más allá de la propia aplicación muy íntima y personal solamente en términos eclesiásticos, pero hay un gran desafío: hacer sal y ser luz fuera de las cuatro paredes. Cuando leí en el libro esta información, vinieron a mi mente las palabras que acabamos de leer del libro de Mateo. Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. La experiencia de la fe nos debe llevar a experimentar lo que yo le llamo una indignación santa. Cuando el propósito original de Dios para el hombre y su oferta de redención y su oferta de sanidad se convierte en una mala sombra del plan, esto nos debe producir dolor. Y creo que cuando usted escucha esto, de seguro viene a su mente alguna idea, alguna situación que usted dice: realmente hay lugares, hay comunidades, hay entornos donde no se está reflejando el poder transformador y de cambio social que, como consecuencia de una vida entregada a Dios y caminar en los valores y los principios de Dios, debe verse reflejado como una consecuencia inevitable. Cuando pensamos un poco en la palabra de cambios sociales, la palabra transformación, viene a nuestra mente la historia de el reformador Lutero. Cuando sintió una molestia, una santa indignación, al conocer desde la verdad de la palabra de Dios todos los añadidos de obras humanas para acceder a la salvación, cuando la Biblia establece claramente que solamente por medio de la fe el justo puede vivir. Y este fue un despertar en términos no solamente en cuanto a temas de fe, sino fue un despertar en aspectos completos de la cultura, de la educación, de las relaciones laborales, de la economía y del gobierno, entre otros. De ahí una relación directa entre avivamiento y reforma. Cuando hablamos de un avivamiento, hablamos cuando el Espíritu Santo despierta, trae convicción, trae iluminación en el corazón del hombre para comprender la verdad de Dios. Ese es un avivamiento y de forma directa se debe ver reflejado en la transformación de vidas e instituciones. Un redescubrimiento por inspiración divina de las verdades de las Escrituras. Llevó a la iglesia a entender su rol y su papel como la iglesia entendida como el sostén de la verdad. Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 3:15: pero en caso que tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Y esta es la verdad que Cristo nos habla, Cristo nos presenta, Cristo establece, y que por medio de esta verdad, su iglesia debe salir al mundo a compartir la verdad del Evangelio. Cuando uno entiende o piensa en los conceptos de columna, dice la Biblia, las columnas
es un pilar, una columna es un pilar que sostiene el peso de un edificio. Un baluarte es una fortaleza en que se apoya el edificio. Cuando hablamos de la verdad de Dios, el evangelio eterno dado para salvar al mundo, fue encomendada esta verdad a la iglesia para ser preservada, para ser defendida y para ser transmitida en tiempos futuros. Y ese es el mayor recurso y el legado que tiene la iglesia del Señor, su misión, su asignación por parte de Dios, de Jesús, de ser sal y de ser luz. Y son los tiempos que vivimos, son los tiempos que estamos considerando como necesarios, que la iglesia despierte, que la iglesia se levante, que la iglesia entienda su rol en medio de los tiempos que vivimos. Los reformadores, que al ser avivados por el Espíritu Santo, entendieron que tenían una misión y no solamente estaban mirando algún beneficio personal, no. Había una oración de rendición. Oraban que venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra, aquí en la tierra, como ella es hecha en los cielos. La voluntad de Dios debía hacerse y realizarse en el corazón de los creyentes, así también como llevar esa sanidad de vida a todas las esferas de la vida del hombre. Y cuando hablamos de los efectos de este descubrimiento de la verdad de Dios, hablamos que uno de los principales legados de la reforma es que las naciones corruptas, crueles y pobres pueden ser reformadas, pueden ser cambiadas, pueden ser transformadas por el poder de Dios. Los reformadores habían acordado que la religión es el opio de las masas, pero la fe en un Dios vivo da como resultado la esperanza. Jesús no vino a predicar una religión, Jesús no vino a enseñar una religión, Jesús vino a mostrarnos una relación por medio de Él para poder acercarnos al Padre, y esa relación es la relación más poderosa y transformadora que una persona puede experimentar. Si pensamos en cómo lo logramos o cómo sucedió, cómo se llevó reforma social a un momento en la historia de la nación o de alguna nación, una de las herramientas cruciales fue la educación, la enseñanza de la palabra. Los reformadores entendieron que la educación no debía ser exclusiva de algunos cuantos. Los reformadores comprendieron el principio que habla Apocalipsis 20, que el enemigo se complace en mantener a la gente en ignorancia y engaño e impide que la verdad de Dios alumbre el entendimiento de las personas. La Biblia habla que el deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos y puedan llegar al conocimiento de la verdad. Así que pensando en estas verdades, Martín Lutero, escriben los historiadores, demolió la educación elitista. Escribió una carta a la nobleza cristiana en Alemania, exponiendo la enseñanza bíblica de que todo hijo de Dios, sea cual sea su color, su clase o su sexo, es un sacerdote real, en base a 1 de Pedro 2:9. Vosotros sois real sacerdocio, dice el texto. Así que él llamó a esta doctrina la doctrina del sacerdocio de todos los creyentes. ¿Qué quiere decir esto? Que todo hijo de Dios necesita conocer a Dios. Esto requiere estudiar la palabra de Dios. Esto requería a su vez que la Biblia estuviese
disponible en el idioma de las personas. Jesús había declarado, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, haciendo referencia a que la única manera en que el hombre pueda ser librado del engaño y de la mentira y del error es por medio de la luz, del alumbramiento del Espíritu Santo, trayendo la palabra de Dios a nuestras vidas. Era importante que para que hubiese cambios, hubiese transformación, hubiese reforma, hubiese libertad, el hombre volviese su vida a Dios y el hombre volviese sus ojos, su corazón y su mente a entender, a comprender, a recibir la palabra de Dios. Los cambios traen transformación. La vida de Cristo genera un movimiento de nueva vida en las personas de los oyentes y de aquellos que abren su corazón y le reciben. Y como consecuencia, esto representa bienestar y en muchas ocasiones este bienestar y la aceptación de la fe, del estilo de vida cristiano, produjo un efecto contrario al espíritu de la reforma y fue que la iglesia se sintió cómoda en sus logros y poco a poco comenzó a replegarse en sus cuatro paredes. Su efecto de preservación como sal, su rol como luz alumbrando donde había oscuridad, ahora todo ello se dirige hacia adentro de las cuatro paredes, hacia adentro de un bienestar entre los que ya conocen a Dios y conocen la verdad y permiten que todo aquello fuera de las cuatro paredes de la iglesia y de las estructuras eclesiásticas fueran usurpados por personas sin principios, sin valores, y empezaron ellos a tomar las decisiones más importantes en cuanto a legislación, en cuanto a cultura, en cuanto a educación, que a la larga afectaría a todas las personas. Así poco a poco, y observen, esto es como un desafío a nuestra manera de vivir o a entender la vida cristiana, fuimos perdiendo nuestra identidad y propósito. En el llamado período monástico, la iglesia se aleja del mundo y se convirtió en una iglesia encerrada. La iglesia también abraza una teología escapista. Señor, queremos que vengas ya por nosotros, estamos ya listos para irnos contigo, no vamos a hacer nada afuera porque sabemos que los tiempos son finales, y la iglesia se siguió encerrando. Y por último también se enseñó que involucrarse en cualquier área de influencia distinta a lo eclesiástico, llámese política, artes, medios de comunicación, era pecado. Así que, al contrario, a ese encierro entre nosotros, por nosotros y para nosotros, hay que recordar que la naturaleza de la iglesia, así como la naturaleza del pueblo de Dios en la historia, siempre era en las calles, hacia afuera, en el llevar el mensaje, en el compartir el propósito de Dios para los hombres de manera pública. Y recordaremos, Josué, un guerrero conquistador que guiaba al pueblo hacia nuevos territorios. Jonás, el mejor evangelista cuya proclamación provocó que toda una ciudad, desde el rey hacia el último, se convirtiera a Dios. La iglesia primitiva en el libro de Hechos produjo tal impacto que sin templo sacudió el imperio romano y modificó la cultura. Hechos 17:6 expresa cuál era la opinión que había en la sociedad sobre los cristianos. Decían,
estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. El id, vayan, hagan discípulos, era la norma de vida. Recordamos a Jesús en su avance, en su caminar, en sus acciones, en su movimiento. El Evangelio, según San Marcos, presenta a Jesús en toda una serie de episodios, entrando en ciudades, saliendo de ciudades, regresando, entrando en casas, llevando la palabra, hablando del mensaje del reino de Dios. Entonces, cuando uno mira la manera en que fue constituida y modelada la iglesia del Señor, el llamado continuo se repite. Ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Y esta transformación ustedes recordarán cuando Jesús va a la casa de aquel hombre recaudador de impuestos llamado Zaqueo. Lo mira en el árbol, le dice: Zaqueo, baja porque es necesario que hoy vaya a tu casa. Y cuando fue a la casa de Zaqueo, Zaqueo abre su corazón y Zaqueo se rinde delante del Señor. Jesús dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Zaqueo, como un testimonio de acciones concretas que evidencian transformación, no solamente recibe a Jesús, recibe la palabra, recibe el consuelo, también toma acciones concretas y dice: miren, si yo he tomado algo de forma indebida de otros, lo voy a devolver de forma cuadruplicada. ¿Qué estamos hablando aquí? Estamos hablando del proceso de vida, el proceso de recibirla, el proceso de asimilarla, el proceso de entender una asignación y saber que la iglesia no puede estar encerrada entre nosotros, por nosotros y para nosotros. La iglesia del Señor toma fuerza. La iglesia del Señor se levanta. La iglesia del Señor tiene que estar apercibida de la misión que Jesús le ha asignado. Por eso es importante la pregunta de hoy: ¿cuál es nuestro rol y cuál es nuestro papel como iglesia en medio de los tiempos que vivimos? Vosotros sois la sal de la tierra. Esta expresión se da dentro del llamado Sermón del Monte, la expresión que hace referencia a definir o a establecer las cualidades fundamentales que revelan el carácter de los discípulos de Jesús. Por ello, hoy precisamos convertir nuestros porcentajes de penetración del Evangelio en porcentajes de reducción de los males sociales por la predicación del mensaje de salvación en el poder del Espíritu Santo. La gran pregunta: ¿y cómo lo hacemos? Pensemos. El modelo de la Reforma nos desafía a volver de todo corazón a la centralidad del Evangelio como medio de transformación social. El mismo inició desde una búsqueda genuina por volver a la simpleza del mensaje y a su poder inherente transformando vidas. Hay que admitir que en muchas ocasiones nuestros esfuerzos se enfocan en objetivos egoístas, donde oramos por nuestras necesidades o inclusive oramos o buscamos y pedimos ser de influencia como un medio para obtener lo que nos hace falta. Pensamos y seguimos pensando en nosotros, por nosotros y para nosotros. ¿Saben? Eso refleja que no hemos asimilado nuestra identidad como la iglesia militante, la iglesia que avanza, la iglesia que camina, como la iglesia victoriosa, que Jesús declaró que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esto refleja que no entendemos nuestra identidad como iglesia unida, donde no es el esfuerzo de uno solo, sino que es el esfuerzo y el trabajo
de todos como parte del cuerpo de Cristo, olvidamos quién es la iglesia. Necesitamos también redescubrir el principio del sacerdocio del creyente como un factor necesario, pues vamos a permitir que nuevos ministerios surjan en áreas donde hay necesidad. Nuevos ministerios que van más allá de un contexto eclesiástico. Vamos a reconocer que hay hombres y mujeres llamados a ser sal, a ser luz, a brillar en el sistema educativo, en el sistema político, en el entretenimiento, en las artes. Hay que entender la realidad de que estamos siendo llamados y con un sentido de urgencia. Hoy necesitamos más servidores en la política, en el mundo corporativo, en el mundo financiero. Dios está dando dones, Dios está asignando lugares para ejercer influencia y es la asignación que ha recibido la iglesia en términos de ser sal y de ser luz. Y por último, necesitamos que la iglesia del Señor esté apercibida del mundo que le rodea, un mundo en crisis, un mundo en conflictos, y que con indignación santa se atreva a levantar la voz y clamar: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, pero también responder, como dijo Isaías: heme aquí, envíame a mí. La urgencia de lo que esto implica se ha convertido en una deuda de amor. Por lo tanto, esto se lo debemos a Cristo, quien pagó un alto precio por nuestra salvación. Se lo debemos a nuestras familias, que hoy muchos de ellos no caminan en pos de la verdad de Dios. Y se lo debemos a nuestra nación, que objetivamente hablando, aun cuando dice creer en Dios, las acciones, las conductas reflejan una nación con un corazón apartado de Dios. Dios está interesado en este hermoso país. Dios está interesado en que su iglesia se levante, su iglesia se movilice, en que su iglesia cumpla la asignación dada por Él, de ser sal y de ser luz. La sal preserva de la corrupción. La luz alumbra donde hay oscuridad. Señor, en esta mañana, tu palabra es clara y es directa acerca de tu corazón y a qué has llamado a tu iglesia. Hoy te pido que por tu Espíritu Santo, tu iglesia se levante en el poder y en la autoridad que tú has otorgado para cumplir la misión que tú has asignado. Oro por cualquier persona en necesidad. Oro por cualquier persona que hoy esté atravesando situaciones de desánimo y de despropósito en su misión. Y yo te pido, Señor, que a partir de esta fecha, de hoy en adelante, veamos a una iglesia militante, unida, poderosa, llevando y proclamando el mensaje del reino de los cielos, y veamos la transformación que Dios quiere hacer en medio
de esta nación. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. Que el Señor te bendiga. Te invitamos a revisar nuestras redes sociales, a dar seguimiento a nuestros enlaces para participar de nuestras reuniones presenciales. Queremos animarte a levantar tu mirada y en todo tiempo confiar en un Dios que no falla, que no cambia y que es todopoderoso. Que Dios te bendiga. Si al escuchar este mensaje usted tomó la decisión de hacer a Jesús su Señor y Salvador personal y le gustaría crecer en su caminar de fe de la mano de Dios, puede contactarnos en nuestras redes sociales que aparecen al pie de esta transmisión. Gracias por acompañarnos. Que Dios les bendiga.